Entonces, no es que la iglesia sea mala, la iglesia te dice, ¿quieres jugar este juego? Con todo el respeto, esas son las reglas. La culpa no es de la iglesia, no es de quien organiza el torneo de tenis, la culpa es del jugador que no cumplió los estándares. Porque uno sabe perfectamente que está viviendo en pecado mortal, pero aún así te quieres acercar a Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es este vínculo que tenemos con Dios, esta vinculación de amistad, de amor que tenemos con Dios. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más delicados y también más malentendidos dentro de la iglesia, los divorciados vueltos a casar. Porque detrás de esa frase no hay una categoría fría, hay historias concretas, hay matrimonios que se rompieron, hay abandono, traición, violencia, errores, soledad, nuevas relaciones, hijos, hay culpas y también un deseo profundo de volver a Dios en medio de mucha confusión. Muchos piensan, si mi matrimonio fracasó, entonces Dios ya no me mira. Otros creen que la iglesia simplemente cierra la puerta y algunos reducen todo a una sola pregunta: ¿puedo comulgar o no? Pero la realidad es mucho más profunda. La iglesia no está para borrar la verdad, pero tampoco está para abandonar a las personas heridas. La iglesia está para guiar, acompañar, discernir y abrir caminos de gracia. Por eso hoy queremos hablar con claridad, con caridad y con responsabilidad para juzgar historias que no conocemos, sino para informar a la sociedad sobre estos temas. Platicando con Ale Diner nos acompaña el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, mejor conocido como el padre Manito. Bienvenido, padre Manito, a Platicando con Ale Diner. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya lo habíamos pospuesto muchas veces, pero ya se cuadraron las estrellas y se pudo dar el intento. Mucho gusto. Así es, muchísimas gracias, sobre todo por el proyecto que tenemos en Platicando con Ale Diner, que es acompañar a los divorciados vueltos a casar o los que se llaman matrimonios irregulares, y que hubo muchísimo auge durante el pontificado del Papa Francisco, en donde escribe también una encíclica que se llama Amoris Laetitia, donde se malinterpretó en algunas partes, creo, no me acuerdo si es el número 300, en donde habla de que puedes comulgar a criterios si estás en un matrimonio irregular, etc. Por eso me llama mucho invitarlo a platicar con Ale Diner para que pueda usted esclarecer las dudas, siendo que tiene un ministerio, podríamos así decirlo, un doctorado que hizo usted en Roma, para ayudar y acompañar a los matrimonios irregulares. Primero que nada, me gustaría entender cómo podemos romper el mito de que la iglesia te rechaza en el momento que estás divorciado. La iglesia es una madre. La iglesia es una maestra. Como madre y maestra es una encíclica muy hermosa. Se había escrito hace 50 años. Pero la iglesia no puede rechazar a sus hijos, ama a todos sus hijos, pero no puede ser cómplice de las cosas que no están bien de sus hijos. Y como maestra pretende enseñar, pretende educar también. Hay que partir primero de la noción o de la idea de la maravillosa institución que es el matrimonio. Matrimonio es una institución muy seria, que supone mucha responsabilidad, que supone, dado que se da ese paso libremente, supone madurez. No es una vacidad nada más, no es un juego al que uno se mete a jugar y me cansé y lo sacudo y me voy, ¿no? Es un paso muy importante, porque luego el matrimonio es quien genera la familia, donde se genera esta columna vertebral de la sociedad. Yo creo que habría que empezar hablando de a veces la irresponsabilidad de no pocas parejas que contraen matrimonio pensando que están enamorados, pensando que el amor es tan maravilloso que puede solucionar o suplir la falta de madurez que en muchos casos el novio o la novia llevan al hogar.
Pudiésemos hablar largo de las causas de los divorcios, no vamos a meternos ahora en esto, ¿no? Pero sí quiero decir que el matrimonio ante la iglesia es un contrato, es una alianza que se sella para toda la vida. A nadie se le engaña diciendo, óyeme, prueba a ver si te gusta, si no te gusta. Supone un compromiso absoluto y total. Y esto tal vez muchas parejas no están conscientes de esta enorme exigencia que supone dar este paso. ¿Qué pasa? Que a veces se da un paso de manera un poco precipitada o muy precipitada, sin haber terminado la pareja de conocerse, de tratarse, de mirar para el futuro y pensar si con sus cualidades y con sus deficiencias o defectos van a poder hacer una comunidad para toda la vida. Saben, se les dice desde el principio, que es para toda la vida. ¿Qué sucede? Que a veces, muchas veces, se llega al matrimonio sin las herramientas indispensables. No es que sea un santo o una santa quien se casa, ¿no? Pero que tiene que haber esa madurez indispensable, y si no la hay, vienen las fracturas. ¿Qué pasa? Que, claro, sabemos que no hay divorcio por la iglesia. Y esto la iglesia no es que lo invente o se lo saque de la manga. La iglesia solamente obedece a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, tanto en el libro de Génesis como Jesús en el Evangelio de San Mateo, lo que Dios ha unido, que el hombre nunca lo separe. O sea, esa unión es indivisible, es para toda la vida. Uno se puede poner a pensar, es que la iglesia, ¿por qué no da los divorcios? ¿Por qué? Porque no puede ir contra su fundador. No puede borrar del Evangelio esa frase que dice Jesús. Es que como todo el mundo se divorcia, pues vamos a divorciarnos, como si no fuera, como si fuera una cosa de acuerdos democráticos. Aquí hay una regla y tiene una razón de ser esa regla. Es para toda la vida. Ahora bien, uno se pone a pensar, oye, a mí me golpeaban en el matrimonio. Me fue infiel mi pareja. Y no sabía que tenía este defecto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia no me permite volver a casarme? ¿Por qué la iglesia no permite que yo me divorcie sacramentalmente y me pueda yo volver a casar? Primero porque, repito, no puede la iglesia ir contra su fundador, contra la palabra de Dios. Lo que Dios ha unido, que el hombre nunca lo separe. Claro, es cierto que existen los casos de nulidad de matrimonio, que si quieres hablamos luego de esto, ¿no? Pero también es cierta otra cosa. Tú te comprometes con una persona para toda la vida, haces un pacto, haces una alianza. Te voy a preguntar a Ale una cosa. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Margarita. Margarita, qué bonito, porque así se llama mi mamá. Me encanta. Imagínate que con Margarita tú decidas poner un negocio. ¿De qué es? ¿Qué te gustaría? De ropa. De ropa. Y vas a ver un local y buscas proveedores y buscas... Y pues para poder meter un ingeniero, un diseñador hoy de interiores, etcétera, etcétera, pues resulta que van a necesitar un capital muy fuerte. Y van al banco, piden un préstamo, 1 millón de pesos, para hacer todas las reformas, el tamaño de la tienda de ropa. Y empiezan a trabajar y empiezan a obtener ganancias. Y va pagándole mensualmente al banco el préstamo. Pero un día a Margarita le entra el diablo, si tú quieres, y se escapa con toda la lana. Y te deja con las cuentas vacías. Y tú vas al banco, vamos a poner un banco, Banamex, por ejemplo. Vas a Banamex y le dices al gerente, oye, yo no te puedo pagar, porque Margarita se fue con el dinero. Y el banco va a decir, Y el banco, es tu problema, tú me tienes que pagar. Las dos firmaron, tú me tienes que pagar. Es que yo soy muy buena gente, pero Margarita no lo fue. Sí. Ahora que Margarita no oiga mucho eso, ¿verdad? Sí. Pero Margarita se escapó con el dinero, pues eso es su problema. ¿Por qué no lo pensaste antes?
Tal vez no conocías bien a Margarita. Bueno, sí. Eso pasa muchas veces en el matrimonio, ¿no? Que la persona se casa con la, con una persona equivocada. O no la terminó de conocer bien. Pero el pacto es de los dos. Claro, y hay que cumplirlo. Entonces, ese mito de que nos rechaza la iglesia porque nos divorciamos, porque no, Margarita me hizo un frasco de, no es que te está rechazando, sino que estás incumpliendo con algo. O vamos a poner otro ejemplo para ilustrar esto que estamos platicando. Imagínate, Ale, que ¿qué deporte te gusta? Correr. Bueno, un deporte comunitario, un deporte grupal. Tenis. El tenis, ¿no? Oye, ahorita que están haciendo en apogeo del tenis. Imagínate que tú sabes muy bien que en el tenis hay ciertas reglas. Sí. Tú empiezas a sacar y tienes dos oportunidades, pero no ensayaste bien, no practicaste bien y te salen mal tus dos primeros servicios. Yo quiero un servicio más, no. Hay una regla. Sí. Tienes que cumplir. Y no es que te rechace Y es que el torneo. el juez no te va, no te está, no es malo el juez porque te dice que no tienes oportunidad. Es que se fue un pedacito nada más la pelota de la raya, pero estaba fuera. Qué exigente es ese juez, qué maldito es ese juez, qué falto de comprensión es ese juez que no me da chance de un poquito de error, un margen pequeño de error. Que hoy por hoy se ha hecho mucho más estricto porque ya lo hace la tecnología, ya no están los jueces, ¿no?, de línea, entonces se hace más estricto ahora en el tenis. Más exacto. Así es, padre. Es algo muy interesante lo que nos está explicando. Entonces, no es que la iglesia sea mala, la iglesia te dice, ¿quieres jugar este juego? Con todo el respeto. Esas son las reglas. ¿Las aceptas? Sí, las acepto y firmo. Libremente firmas. Si no te acoplas a estas reglas, pues no estás bien. O sea, la culpa no es de la iglesia, no es de quien organiza el torneo de tenis. Claro. La culpa es del jugador que no cumplió los estándares que las reglas pedían. Y esto, hay yo creo que en el trasfondo un error también cada vez más presente desafortunadamente. Queremos todo a nuestra medida. Claro. Si alguien no piensa como nosotros, nos cae mal. Si alguien no hace lo que a nosotros nos gusta, lo rechazamos. Y esto en la iglesia se nota. Porque, óyeme, qué flojera es levantarme el domingo para ir a misa. Óyeme, pero no es que sea una obligación. Cuando lo ves como una necesidad, me voy a alimentar también una parte de mí, que es mi espiritualidad, que es mi mente, que es mi alma, que es mi corazón. Quiero orar por mi familia, quiero orar con mis hermanos de fe, etcétera, ¿no? Yo a la iglesia voy cuando se me antoja. Yo a la iglesia obedezco lo que me gusta. Lo que no me gusta, lo rechazo. O sea, querer hacer una fe a mi medida. A la comodidad. A la comodidad. Entonces yo en matrimonio lo acepto según, ¿no? Sí. Si me gustan algunas cosas, las acepto. Y si no me gustan, no, las rechazo. No puede haber eso. No puede haber. Tú no puedes jugar tenis No, inventando porque tus reglas. Exactamente. Tienes que adaptarte a las reglas. Y de hecho, esto me lleva a recordar el pontificado del Papa Francisco, cómo había muchos sectores progresistas, podemos llamarlos, que estaban esperando una reforma como si fuera un tema democrático o de una ONG, en donde el Papa habló mucho de hacer solamente una instancia y no dos instancias, creo que así se llama, en los procesos de nulidad, ¿no? Pero pensaban que iba a adaptarse a las necesidades de comodidad de la sociedad actual. Es como si dijéramos, hoy todo el mundo miente. Vamos a quitar ese mandamiento que dice no mentirás. ¿Por qué? Porque todo el mundo miente hoy. Vamos así democráticamente, popularmente vamos a tomar esa decisión. El Papa Francisco replica lo que antes dijo Juan Pablo II y el Papa Ratzinger, Benedicto, y eso es eso. Es cierto, yo creo que lo que empezaste diciendo me parece muy, muy asertivo, que hace algunos siglos incluso, todavía hace relativamente pocos años, que la iglesia se fue abriendo en este campo. Es cierto, te voy a poner un ejemplo, el Código de Derecho Canónico, que es la ley que rige la iglesia,
Se reformó, la última reforma ya integral, total, fue en 1983. El anterior Código de Derecho Canónico venía de 1917. Ese código del 17, cuando la ley que hablaba de los divorciados vueltos a casar, tenía palabras muy agresivas, muy duras. Decía, aquellos que continúen en este contubernio ilícito están ipso facto excomulgados. Excomulgado. Excomulgados. ¿Pueden puntualizar qué quiere decir Qué excomulgado? bueno que haces esa pregunta, porque también es algo que tenemos que aclarar. La excomunión es la pena más grande que la Iglesia impone a alguna persona por algún pecado muy grave que comete. Hoy por hoy, el Código de Derecho Canónico explica muy bien cuáles son esas causales de excomunión. Voy a poner, creo que son todas. Primero, el aborto provocado. Quien se lo realice, quien colabora para esto. Atentar contra las sagradas especies. Tú agarres una hostia consagrada, la tires, agarres el cáliz donde está la sangre de Cristo y la tires. Atentar contra la vida del Papa. Que una persona simule ser un sacerdote y confiese, que los hay. O que simule ser un sacerdote y celebre la Santa Misa. Está excomulgado. Está excomulgado la persona que incurra en el cisma, apostasía, herejías. Verdades contra la doctrina de la Iglesia. Está excomulgado el obispo que consagre a otro obispo sin el permiso del Santo Padre. Está excomulgado el sacerdote que revela un secreto de confesión. Excomulgado quiere decir que no tiene derecho a acceder a... No, es mucho más que eso. Excomunión, no, cuando se habla de comunión, no solamente se habla de la comunión sacramental, del cuerpo de Cristo que comulgo, no, se habla de la comunión con la Iglesia. O sea, estás apartado del seno de la Iglesia por la gravedad del pecado que cometiste. Se te puede reintegrar, hay una serie de requisitos para ser reintegrado a la Iglesia. No solamente el que no puedas comulgar. Los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. Pero en ese documento del 17 así En decía. ese documento, sí. Decía, muy Sí. fuerte, ¿no? Y te voy a explicar por qué lo decía ese documento, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos viviendo desde un siglo XIX donde la Iglesia fue duramente agredida por movimientos filosóficos, políticos, internacionales, la Ilustración, una cosa del modernismo y todo. Y la Iglesia trataba de blindar su doctrina, de cerrar puertas, precisamente para de fortificarse como un castillo con unos muros muy altos, ¿no? Y entonces para que la gente obedeciera a la Iglesia, se sintiera segura dentro de la Iglesia, ponía esas normas así como que prohibitivas, como que muy duras, ¿no? Respondió a una época eso. Cuando se reformó el Código de Derecho Canónico en el 83, quitó la excomunión para las personas que son divorciadas vueltas a casar. El Papa Juan Pablo II explica muy bien esto en un documento sobre la familia, una exhortación apostólica sobre la Familiaris Consortio, que publica en 1981. Y el Papa dice literalmente, no está fuera de la Iglesia. Aquí tendríamos, y discúlpame que haga una intervención un poco teológica, tenemos que hablar de un término que es fundamental para entender eso, que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? No voy a entrar en una terminología muy técnica, ¿no? La gracia de Dios es esta amistad, esa relación en la que nos une con Dios. Incluso en el vocabulario habitual decimos, esta persona cayó de mi gracia. Claro. ¿Qué quiere decir? Que O es muy gracioso. o es muy gracioso, o que es muy simpático, ¿no? Esa raíz etimológica. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es este vínculo que tenemos con Dios, esta vinculación de amistad, de amor que tenemos con Dios. ¿Cómo recibimos la gracia de Dios? ¿Cómo Dios nos da su gracia? Nos lo da a través de tres caminos. En primer lugar, la recepción de los sacramentos. O sea, yo recibo la gracia de Dios cuando comulgo.
cuando me confieso, cuando un niño es bautizado o un chico es confirmado, cuando una persona recibe la unción de los enfermos, cuando un hombre se consagra a Dios en la orden, en el orden sacerdotal, cuando una pareja se casa sacramentalmente, reciben la gracia de Dios, la presencia de Dios. Hay sacramentos que se pueden reiterar, hay sacramentos cuya gracia es permanente y no hay que reiterarlos. Esa es una. ¿Por qué quiero comulgar? Porque quiero recibir la gracia de Dios. Y si no puedo comulgar por alguna razón, no recibo la gracia de Dios. No, y explica Juan Pablo muy bonito. Hay otros dos caminos para recibir la gracia. Uno es la oración. Y aquí yo te comento algún texto bíblico que seguramente recordarás. En el Evangelio de San Lucas, es un evangelio precioso, San Lucas pone un ejemplo a propósito de la oración que es muy hermoso. Dice, suben dos hombres al templo de Jerusalén a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y mientras el fariseo oraba diciendo, gracias Señor, porque yo sí soy bueno, porque yo sí voy a misa, porque yo sí voy a templo, porque yo pago mi diezmo, porque, y gracias porque no soy como ese pecador publicano que efectivamente eran pecadores públicos, los publicanos. Es un adúltero, es un mentiroso, es un ladrón, es un vendepatrias, etcétera, etcétera. Y dice la misma palabra Jesús. En cambio, el publicano, que subió al templo a orar, se quedó en la última banca, se golpeara el pecho y decía, perdóname, Señor, porque soy un pecador. Y al final pregunta Jesús, ¿cuál de los dos bajó justificado del templo? Aquí la pregunta es interesantísima porque la palabra justificado, jus facere, que es la raíz, la palabra justicia o el hombre justo, el que fue justificado, bíblicamente quiere decir aquella persona que tiene muchas virtudes. Por ejemplo, San José. San José, cuando la Biblia habla de San José, era un varón justo. José de Arimatea, aquel que le presta a Jesús su tumba para que lo enterraran y todo, dice la palabra de Dios, era un hombre justo. No es justo en el sentido aristotélico de la palabra de que compilaba, que daba a cada quien lo que le corresponde. Eso es la justicia aristotélica o griega, no. La justicia bíblica es aquella persona que es grata a los ojos de Dios. ¿Cuál de los dos bajó justificado? ¿Quién fue grato a los ojos de Dios? Aquel que tenía humildad. La gracia de Dios nos llena también a través de la humildad. Entonces, en un matrimonio irregular, es decir, que no pueden comulgar porque viven en cohabitación, en unión libre, porque estuvieron casados por la iglesia o están casados por la iglesia previamente, podría recibir la gracia de Dios. Claro, ya te dije los sacramentos, la oración y las buenas obras. Las buenas obras. Óyeme, una madre de familia que su hijo, no sé, tronó matemáticas en la clase, ¿no? Y le pone un castigo, ¿no? No vas a poder salir el fin de semana con tus amigos o te quito tu tableta para que no veas. Pero si ese fin de semana el hijo le dice, mamá, quiero platicar contigo. O aquel hijo ayuda a su hermanito en la casa en algo. ¿Tú crees que la mamá no va a estar satisfecha y feliz con su hijo? Ah, no, como tronaste matemáticas, voy a ser ciega a tus buenas obras. Oíme, ¿cuántas personas hacen muchísimo bien y son gratas a los ojos de Dios? Y el bien como se tiene que hacer de manera desinteresada. Que tu mano derecha no sepa lo que hay a la izquierda. Es fuente de gracia las buenas obras. Son fuente de gracia. Pero antes de hacerlas hay que orar, ¿no, padre? Luego, ¿no? Pero un corazón bueno, un corazón noble, un corazón que hace el bien a los demás. ¿Tú crees que Dios, como es divorciado, vuelto a casar, no vale? Oye, por Dios, ¿qué clase de Dios tenemos? Las parejas divorciadas vueltas a casar, ¿por qué no pueden comulgar? Porque se divorciaron, ¿no? De manera que los divorciados, si se confiesan, pueden comulgar. Mientras no vivan, ¿no? Si viven juntas, incluso pudiese comulgar.
El pecado no es la cohabitación, el pecado es la vida sexual. Ese es exactamente, ¿no? Que esa es la parte de la ignorancia de muchas personas que dicen, la iglesia me rechaza porque estoy viviendo una vida con otra persona, pero es el tema de la actividad sexual, ¿no? De la relación sexual. ¿Por qué? Porque hay una promesa de fidelidad con la persona con la que uno de los dos o los dos estuvieron casados antes. Y no es que la iglesia no te quiera dar la absolución para darte la absolución, para confesarte y recibir la absolución, hay que cumplir unos requisitos. Te voy a contar una anécdota, si me tienes un poco de paciencia. Mucha paciencia. En el año 2000, yo estuve trabajando con los obispos de México en algún tema de una localización de la cosa que hubo en la Ciudad de México. Y la oficina de los obispos de México del episcopado está detrás de la Basílica de Guadalupe, Casa de los Misterios, prolongación de casa. Y las tardes iba a ir a confesar a la Basílica. Una vez estaba yo confesando allá y se acerca un señor al confesionario y Ave María Purísima, ¿cuáles son tus pecados? Y dice, yo robo cabeldeas. Así le dijo. Yo agarré rápidamente mi cartera para que no pasara nada. ¿Y dónde robas cartera? Aquí en la basílica. En su cartelista. Sí. Oye, pues está muy mal eso. Ah, pues sí. Usted le dijo. Sí, sí. Y el hombre me lo reconocía con toda Sí, sí. sensatez, ¿no? Sí, sé que está muy mal. Qué bueno que debiste ofrecer. ¿Lo vas a dejar de hacer? No. Si de esto vivo. ¿Cómo? Pero sin esto vivo, con esto pago las medicinas de mis hijos, pago su ropa, pago la renta de la casa. Oye, pero está mal, ya lo sé. Pero ese es mi modus vivendi. Oye, yo no te puedo dar la absolución. Porque no es solamente que confieses el pecado que has cometido, sino que lo dejes de hacer. Sí. Y no lo vas a dejar de hacer. No, si de esto vivo, pues no te puedo dar absolución. Furioso se paró y se fue. Dime, Ale, ¿era yo un hombre malo? O sea, para cumplir ese sacramento hay unos requisitos. Y uno no solamente es decir todos los pecados, sino arrepentirse y hacer un propósito de enmienda, de cambio, claro. Si no, no funciona esto. ¿Puede un matrimonio irregular vivir en castidad para no estar robando carteras, por así decirlo? O sea, ¿cómo puede? Hay parejas que hacen, que suspenden su vida sexual, aún viviendo bajo el mismo techo, por distintas razones. Una puede ser por edad. Ya no puede tener relaciones. La naturaleza humana. Otra deciden porque quiere comulgar. Quiere comulgar sacramentalmente. Otra a lo mejor por enfermedad. Quisieran, pero pues hay un problema físico, que ya no pueden tener relaciones. A veces incluso por distancia, bueno, hay gente, por ejemplo, casada por la iglesia, casada solo por lo civil, que se van a trabajar a Estados Unidos. Y se separan. Sí. Y se separan, siguen casados, se comunican, se hablan, todo, pero no tienen vida sexual. Pasan 2, 3, 4 años, no tienen. Para eso aplica también para la autosatisfacción o la masturbación. Claro. O sea, bueno, explica porque es un pecado. Vamos a ver. Entonces, el pecado no es que vivan juntos. Si viven como hermanos, así se dice, si viven sin tener vida sexual, sí pueden confesarse y comulgar. Claro, la prudencia de la iglesia pide que esto lo hagan en un lugar donde la gente los conozca. Es lo que se llamaría el pecado de escándalo. O que sepan su situación tal vez, ¿no? Claro, si la gente sabe, oye, si estos no están casados por la iglesia, o ya estuvo casada antes, porque se lleva con el hermanito y le dio permiso y todo. No. Entonces, el pecado no es que vivan juntos, sino pues que se falte a la promesa de fidelidad del matrimonio anterior. Este pontificado, y repito nuevamente, del Papa Francisco, en donde se habló muchísimo de la misericordia, en donde nos habló de ir a las periferias, yo personalmente le atribuyo ese crecimiento de los católicos, que somos ya más de 1.400 millones de católicos que se acaba de reportar hace poco, a su pontificado, en donde nos habló justamente aquellos que nos sentíamos tal vez relegados o que nos autorrelegamos por algunas situaciones, ¿no?
Y eso hizo que mucha gente se acercara y viera, bueno, la iglesia es madre, es maestra y es madre sobre todo, pero ¿en dónde está la delgada línea de la misericordia y la verdad? En decir, no vuelvas a pecar, o sea, esa parte como que se le olvida al mundo y dicen la misericordia es aceptar a todos, ¿no? Que aquí tenemos que hablar de la misericordia divina. No estamos hablando de una justicia humana. Tal vez la pregunta sería, ¿dónde termina la justicia humana y dónde empieza la misericordia divina? La iglesia es una institución, obviamente, formada por seres humanos con una vocación divina. Y a veces la iglesia puede ser dura o puede ser poco comprensiva, o quienes formamos la iglesia, ¿no? Tanto los seglares como los consagrados, ¿no? Y no comprender ciertas situaciones, por ejemplo, ¿no? Pero al final del día, quien juzga no es la iglesia, quien juzga es Dios. Pero hay que tener mucho cuidado de una cosa. No puedo hacer a Dios cómplice de algo que no está bien. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que ese carterista, para no salir de esto, ¿no? Que el carterista dice, ese sacerdote que no me quiso dar la absolución es malo, es muy exigente, es muy intransigente, pero Dios me conoce. Sí. Dios sabe que ese dinero lo utilizo para bien. Dios sabe que no me estoy robando carteras para drogarme o para emborracharme. Estoy robando dinero para alimentar a mis hijos. Por lo tanto, me voy a acercar a comulgar. Dios es tan bueno que me perdone. Eso es una falacia. Una falacia es una mentira escondida de verdad, arropada de verdad, o donde hay alguna cosa buena. Sí, claro que hay una cosa buena. Dios es misericordioso, pero no es cómplice. Eso tendríamos a mí que tenerlo muy en cuenta. O sea, el fin no justifica los medios. Claro. O sea, no porque Dios sea muy bueno, yo voy a tener licencia para matar. No puede ser eso, no. Es cierto que hay cosas que los hombres podemos ver, o los actos públicos que los hombres podemos juzgar, pero el interior de la persona, el único que juzga es Dios. Yo como sacerdote conozco a mucha gente, hoy en mi parroquia donde soy, ya cumpliendo 6 años en Concal, y conozco a gente que va a misa muy frecuentemente, no solamente los domingos, a veces hace 3 semanas y todo, que no puede comulgar por su situación dolorosa casa, pero los veo hacer su comunión espiritual, que eso es una cosa muy bonita. No puedo comulgar sacramentalmente, lo que decíamos hace un rato, pero puedo comulgar espiritualmente. ¿Tendrán vida eterna? Padre, sentándome en el que coma mi carne y beba mi sangre, te da vida eterna. Sí, ahora, eso yo no soy Dios, para decir tú sí, tú no. Biológicamente. Claro, si uno juega limpio ante Dios, Dios te va a arropar con su misericordia. Voy a contar una pequeña anécdota personal. Mi señor padre falleció en el año 2013. Era un hombre que usaba, entre otras cosas, que usaba mucho la literatura y la poesía. Y uno de sus autores preferidos era Leo Felipe, un poeta español de finales del siglo XIX, principios del XX. Yo lo escuché muchas veces recitar poesías de León Felipe. Cuando murió mi padre, nos dividimos, mis hermanos y yo, la tarea. Ya había muerto mi mamá hace muchos años. La tarea, pues, no para ver las cuestiones, pues, no lo sé, de ropa, de cosas y todo. Y a él le tocó dedicarnos a su biblioteca, que era muy grande, de sus papeles. Fue una cosa muy dolorosa, pues, porque cada papel lo recordaba. Y sacando los papeles, debajo de todos los papeles, había una, con su característica caligrafía, unos versos de León Felipe que decía: te amo porque juegas limpio. Que ya luego lo busqué y descubrí que eran unos versos de León Felipe, una poesía hecha oración de León Felipe, que puede ser para Dios, lo de Dios para uno.
jugad limpio ante Dios. No con maña, no mañosamente, no tratando de acomodar las cosas a mi antojo. ¿No? Si yo soy una persona divorciada o vuelta a casar, por alguna razón no puedo separarme de mi familia, hoy he formado una familia muy bella y todo, pero por mis circunstancias, por mi edad, mantengo mi vida sexual. Pero trato de hacer en compensación otras cosas. Mi oración, mis buenas obras. ¿Tú crees que Dios me va a condenar? Hay un testimonio muy hermoso que no lo conociste en alguno de esos retiros, pero descubrimos un buen amigo que es muy conocido aquí en Mérida, divorciado, vuelto a casar. Él se casa con una persona extranjera hace algunos años, una persona que solamente quería la ciudadanía, pasaporte mexicano y todo, y una vez que se casó y tuvo el pasaporte y un hijo, un año, no sé, se fue. Por la iglesia. Sí, se casó por ella, porque este muchacho yucateco muy católico, de familia y todo. He aquí que luego se casa con una buena mujer, una magnífica mujer soltera, y se casa sola por lo civil. Y lleva un matrimonio muy feliz y una familia muy feliz. Y un día conversando de esto me dice, el día que yo me muera, voy a enfrentar mi juicio final. Y le voy a decir, Señor, sí, divorciado, vuelto a casar, sí. Dios me va a hacer mi juicio final con 10 preguntas, que son los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en la... Desde que empiece el examen yo le voy a decir, Señor, la pregunta número 6 la tengo mala. Yo sé que no voy a entrar al cielo con 10, pero me estoy esforzando para entrar con 9 o con 8.5. ¿Por qué pensar que Dios me va a condenar solamente por no cumplir un mandamiento? Pero tiene que haber pureza de intención. A eso te digo. Jugar limpio, de León Felipe. Algo precioso que nos está dejando muchísima claridad. Y en este sentido, la nulidad, ¿en qué momento comienza o por qué la iglesia empieza a abrir esta opción de entrar en un proceso de nulidad? Porque en este caso que nos comenta podría haber sido nulo porque ella solamente utilizó para la ciudadanía o nacionalidad. Ya. Siempre ha existido eso. Siempre ha existido. Siempre. Siempre ha existido. No es un invento de hace unos siglos o de... ¿Te acuerdas el proceso, por ejemplo, de Enrique VIII cuando se separa de Inglaterra y todo? Había un proceso de nulidad que quería que el Papa le diera la nulidad con su primera esposa, etc. O sea, Y la iglesia no es nulo, o sea, si te casaste bien y sabiendo con quién te casabas. bueno, ¿en qué momento? Desde luego, las parejas, cuando tienen una duda seria sobre la validez de su matrimonio, hay que acudir al tribunal del lugar donde se casaron, normalmente, ¿no? Que es el tribunal local. Casi en todas las diócesis de México hay un tribunal eclesiástico. Aquí en Yucatán, aquí en Mérida, hay un tribunal muy bien constituido, muy serio. He trabajado muchos años en ese tribunal, he dejado de trabajar, ya me integré otra vez. De hecho, hay un apostolado, ¿no? Que se llama Miserere. Bueno, entonces estamos hablando del tribunal, de los juicios del tribunal, ¿no? Donde cuando una persona cree tener algunas causales, algunas razones por las cuales su matrimonio no fue válido, entonces acude a este tribunal. Ese tribunal examina el caso, examina la situación, empieza un juicio, se llama primero a una parte, luego a otra parte, nunca hay un careo. Es un juicio donde no se trata de ver quién es culpable y quién es inocente. El juicio del tribunal lo único que busca es saber si fue nulo o fue válido el matrimonio. No quién tuvo la culpa. Eso solamente Dios lo sabe. Que esto es muy importante también enfatizar, porque muchas veces cuando ya se divorciaban por lo civil, que hubo mucha violencia civil, legal, en temas de alimentación y dinero y de los hijos, no quieren ir o dar el paso al tribunal eclesiástico porque dicen,
¿para qué lastimar más a mis hijos? Los hijos ni se enteran, ¿verdad, padre? Muchos, bueno, no tienen por qué enterarse si los padres no se lo dicen. Luego incluso hay algún mito de decir, oye, ¿y mis hijos cómo quedaron? Cuando son hijos de los dos. O sea, vas a nulificar a tus hijos, ¿no? No vas a nulificar nada, ¿no? Incluso hoy no hay la diferencia del matrimonio, ¿cómo se llamaba? Están casados. Había una diferencia antes que la misma iglesia establecía, hoy no. Si no están casados, pues no estuvieron casados y se acabó. Civilmente siguen siendo, pues, el mismo apellido, el mismo todo, ¿no? ¿En base a qué juzga el tribunal eclesiástico? No a la sabiduría de los jueces, sino en base al derecho canónico. Derecho canónico hay una serie de normas donde dice para que su matrimonio sea válido, se requiere esto. Si faltara alguna de esas razones, se puede invocar y decir, mi pareja no estaba de acuerdo en esto, mintió a la hora del matrimonio, ni nos casamos. Y si se comprueba eso, pues se declara la nulidad. Hay que aclarar muy bien esto. La iglesia no nulifica un matrimonio. Nulificar quiere decir lo que antes había, la iglesia lo va a desatar. Eso es anular. Eso es anular, con nulificar. La iglesia no puede hacer eso. Lo que la iglesia simplemente hace es declarar, anunciar que nunca estuvieron casados. Es como si tú tuvieras en tu cartera un billete de $100. Vas al banco porque lo quieres para moneda mexicana y el banco saca un plumón y te dice tu billete es falso. Oye, para mí me lo dio mi esposa. Yo no quiero decir esto, pero tu billete es falso. ¿Qué hizo el banco? ¿El banco te canceló tu billete? No. El banco solamente te dijo que no tenía $100. Eso es lo que hace el tribunal. Estudia tu billete, estudia tu matrimonio y te dice sí, es válido, fue válido, o simplemente no, porque faltaron algunas causales. Que hoy en día hay muchísimas herramientas psiquiátricas, psicológicas que se pueden someter a todo esto para entender si te casaste tal vez con una persona que tenía un trastorno, tal vez de personalidad y no sabías y con el paso del tiempo empezaron a surgir, ¿no? Algunos síntomas que dañaron más el matrimonio. Ahora tú preguntaste otra cosa. Hablaste de miseria. Yo ya pasaríamos a un... ¿Qué es el acorralado? Sí. Vamos a pensar que a pesar de que la pareja va al tribunal y no encuentra una causal, simplemente pues no se entendieron y se separaron y luego rehacen su matrimonio o rehacen su vida con otra pareja, estas parejas no pueden confesarse y comulgar por las razones que le pusimos. Ahora, ¿están fuera de la iglesia? No. El mismo Juan Pablo y luego el Papa Benedicto y luego el Papa Francisco también en esa exhortación apostólica sobre la familia, dicen, no, son dentro de la iglesia y hay que incorporarlos al trabajo de la iglesia. Hay cosas que ellos pueden hacer, pueden ser catequistas, pueden estar en los equipos de liturgia, pueden pertenecer a un equipo de pastoral social. ¿Pueden ser ministros de la Eucaristía? No, porque no pueden comulgar, obviamente, ¿no? Y esas parejas que no pueden confesar y comulgar pueden pertenecer a equipos parroquiales. No voy a poner como catequistas de primera comunión a los que no pueden comulgar, pero da catecismo en otros grupos y todo. Muchas personas que no pueden comulgar trabajan en grupos apostólicos. Es verdad, y hay que decirlo con mucha humildad también, mucha verdad, hay algunos párrocos que son más duros, más cuadrados, más intransigentes y no aceptan esa apertura, pues, más moderna de la iglesia, ¿no? Apertura hacia donde se puede apertura. ¿Y este apostolado existe en todas las parroquias? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Nos hemos dado, bueno, y el propio Papa Juan Pablo II, y luego Benedicto, y luego Francisco, pide que se acompañe a estas parejas. ¿Cómo acompañar a estas parejas? Todos sabemos que hay movimientos que acompañan a matrimonios. Vamos a hablar del más emblemático, el movimiento familiar cristiano, que tiene tantos años y tanto bien ha hecho a lo largo de su historia. Y luego en cada parroquia hay grupos de apostolado, de pastoral familiar, de muchas formas, de muchas maneras. Se creó a nivel nacional
este movimiento que se llama Miserere. Miserere quiere decir misericordia. A nivel nacional. A nivel nacional, quiere decir misericordia. Está presente, no sé si 15 o 20 diócesis de México. Aquí en Yucatán está presente. ¿Qué hace? Acompaña a estas parejas en un proceso de 2 años, con reuniones quincenales o cada 3 semanas, donde van creciendo teológicamente, espiritualmente, pastoralmente. Tienen sus retiros y todo. Obviamente, cuando llega el momento de la misa, comulgan espiritualmente. Pero crecen. Yo recuerdo en alguno de estos cursos, hace algunos años, cuando terminamos, hicimos una celebración familiar en una hacienda que me prestaron mi ahorita, que es una plática para los familiares, para los hijos, para los papás, que estaban un poco reacios con esta situación y todo. Y en los testimonios finales, recuerdo a un señor que levantó la mano, que había participado en todo el curso, y dijo esto: nunca he estado más cerca de Dios como cuando estoy divorciado, vuelto a casar. Porque antes, cuando estaba yo casado por la iglesia, fue patrimonio, no me acercaba yo a Dios. Estabas cómodo y aquí necesitas. Es una exigencia, un apretón de puertas, alguna cosa, ¿no? Y ahora con todo eso que he aprendido, aunque no voy a comulgar sacramentalmente, estoy más cerca de Dios. Tú me has oído decir en otro momento, yo conozco mucha gente, muchas parejas divorciadas vuelven a casar, como con ellos, viajo con ellos, convivo mucho con ellos. Yo creo que si Dios me permite llegar al cielo algún día, yo estoy seguro que una pareja de divorciados vuelve a casar me va a abrir la puerta. Espero que del cielo y no del infierno. Pero hay mucha gente muy buena, que como te decía León Felipe, juega limpio con Dios, ¿no? Sabes que tiene una limitación, la acepta como consecuencia de una decisión equivocada o lo que tú quieras, pero está jugando limpiamente hoy su vida cristiana. Y hay algo que también lo escuché decir, y estaba usted parafraseando a Benedicto XVI, en donde el dolor de no poder comulgar porque uno sabe perfectamente que está viviendo en pecado mortal, pero aún así te quieres acercar a Dios y ver a los demás comulgar y tú no poderlo hacer. ¿Sí recuerda? ¿Nos puede platicar un poco? Tú sabes que el Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, fue un enorme teólogo, un gran teólogo. Escribió una cantidad ingente de libros de teología. No hay área teológica o filosófica donde no hubiese incursionado. Fue uno de los cerebros más importantes del Concilio Vaticano, de la teología del siglo XX. Era el cerebro teológico de Juan Pablo II. Y luego pues fue su sucesor. Un periodista alemán, durante su pontificado, le hizo una entrevista muy larga que dividió en 2 libros, donde el Papa comentaba su opinión, ya no de manera magisterial, no de manera como pontífice, ¿no? Sino como un teólogo, comentaba su opinión sobre distintos temas, problemáticas de la iglesia en general. Y le preguntaron sobre los divorciados a casar. Y él tuvo esa genialidad. Hablando de eso, decía, la iglesia no va a cambiar porque no puede cambiar la palabra de Dios. O sea, el que comete adulterio es un pecado. No puedo yo decir, no es pecado porque todo el mundo lo hace, como la mentira. El adulterio es pecado aquí y en China y en cualquier lugar. Y por eso no puede comulgar. Pero decía el Papa Benedicto, yo no puedo primero dar permisos para que comulgue porque no puedo estar yo por encima de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si hay que decir que muy mal de esos sacerdotes que por querer agradarte, mira, yo soy comprensivo y te doy chance de que comulgues, ¿no? Porque soy cuate, porque entiendo tu situación. No estás por encima de la palabra de Dios. Pero decía Benedicto, pero yo sí puedo solidarizarme con esos que no pueden comulgar. ¿Cómo? Y entonces puso este ejemplo. El único día del año en el que no
se celebra la misa es el Viernes Santo, por respeto a la pasión y muerte de nuestro Señor. Incluso la comunión que se distribuye, el cuerpo de Cristo que se distribuye el Viernes Santo, son de las hostias consagradas del día anterior. Yo sugeriría a aquellas personas que quieran solidarizarse con quienes no puedan comulgar, que ese día, el Viernes Santo, o algún día, pero sobre todo el Viernes Santo, que pueden comulgar, los que sí pueden comulgar, no voy a comulgar sacramentalmente en solidaridad con mis hermanos que no pueden comulgar. Y ese día, como ellos, voy a comulgar espiritualmente. Qué maravilloso, ¿no? No es fácil comprender esto, porque cualquiera diría, no, yo sí quiero comulgar sacramentalmente. Tienes derecho, lo puedes hacer. Ahí entraría un poco la carta de San Pablo, no sé cuál es, que dice que te condenas a ti mismo cuando comulgas en pecado mortal. Sí. Pues lo estoy parafraseando. Sí, pero aquí el que está en gracia tiene derecho a comulgar. Claro. Tiene derecho. No es que se lo merezca, yo no soy... Bueno, el que ajá. Pero tiene derecho el que vive en esta. Se confesó el Jueves Santo, por ejemplo, ¿no? Puede comulgar el Viernes Santo, no ha cometido un pecado. No tiene... No, pero aquí lo que está diciendo Benedicto es solidaridad. A los que no pueden, Con los que pueden, yo me voy a abstener. me voy a abstener de comer porque tú tampoco tienes cómo comer. Yo sí tengo, porque trabajé y compré mi lunch o te compré mi comida y yo sí en solidaridad contigo que no puedes comer, yo ese día no voy a comer. Sí, que es un acto de amor, no es un acto de amor total. Solidaridad. Así es, padre Manito, la verdad estoy muy, muy agradecida de que esté platicando aquí con Ale Diner. Yo me atrevería a decir que el principio de este siglo, a partir del año 2000, se disparó los divorcios, que es lamentable. En las estadísticas lo podemos ver. Creo que 33 matrimonios se divorcian de cada 100 hoy en día y hasta más, del 50% a nivel mundial, que arrastra niños, arrastra a la sociedad entera porque es una fractura en el alma de cualquier adulto, niño. Y yo, de alguna manera, le echo la culpa a lo que le llamo el monstruo de la comodidad. Antes de terminar, le quiero regalar el libro que acabo de sacar, es El monstruo de la comodidad, que usted ya cuando lo lea verá si tengo un poco de razón. Lo primero que se come es a la familia y la destroza para darnos la supuesta comodidad. Y me gustaría que le diera un consejo final a algunas personas que nos estén viendo en matrimonios regulares, cómo la iglesia no los rechaza, sino los acompaña. Aquí hay que partir de la hermosa convicción de que la iglesia es una madre. No es una madre perfecta, porque es humana. No hay ninguna mamá perfecta. Pero es una madre, tiene vocación de la maternidad que viene de Cristo, que viene de Dios. Dios es padre y es madre también. Y una buena madre quiere a todos sus hijos, a los buenos y a los que no son tan buenos. Me ha tocado colaborar y trabajar algún tiempo en la penitenciaría, en la cárcel Cerezo de nuestro estado. Y me toca ir los días de visita familiar y veo muchas mamás que van a ver a sus hijos. El cariño que les tiene, la esperanza, el amor, el apapacho que les da. Una buena madre quiere a todos sus hijos, no solamente a los que sacan buena calificación o a los que están sanos. Yo creo, me atrevo a decir que incluso una buena madre está más pendiente del hijo más necesitado. Y la iglesia está llamada a eso. Y estamos tratando hoy por hoy de estar cerca de estas parejas que, por alguna razón de la cual nosotros no somos jueces, necesitan que se apapache de la iglesia. Busquen su nicho, busquen su lugar, busquen su espacio, que los tiene, sí los tiene. No se sientan mal si en alguna ocasión las cosas no salen como ustedes quisieran de la iglesia. Esa vieja frase que dice, no porque alguna vez al tratar de tomar una rosa te espinaste un dedo,
no vas a rechazar a todas las rosas. Acércate a la iglesia. Acércate a la iglesia que es tu madre, te busca y te ama. Busca tu lugar en la iglesia. Muchas gracias, Padre Manito, por platicar con Ale Diner. Mucho gusto. Que Dios lo bendiga y dentro de todos los que hemos entrevistado, que apenas empieza este proyecto, usted es nuestro padrino estrella. ¿Nos puede dar una bendición a todo el equipo de producción? Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Muchas gracias. Nos vemos pronto para no quedarnos atrás y ver hacia adelante.